Ahora seguimos con una pregunta bastante que nos venimos haciendo y creo que derivó en lo que va a ser el cierre de este ciclo. ¿Qué son las neurociencias musculoesqueléticas? ¿Es un nuevo campo de estudio? La realidad de esta pregunta es, como decía Marcos, algo que nos estamos planteando desde hace un tiempo. Eh, no queremos agregar mucho más a todo lo que se vino hablando en el ciclo, con todos los expositores amigos que han disertado, incluso hoy, solamente hacer algunas reflexiones sobre lo que fuimos compartiendo en este ciclo de reuniones, tanto con los que disertaron como todo el grupo que conformaron los debates. Esta charla la vamos a dar con Seba, que es algo que nos gusta hacer bastante, compartir el tema de las disertaciones y plantear por ahí las miradas que compartimos y muchas veces está bueno hacerlo entre más a esta exposición de ideas. Eh, Como para presentar, pues le voy a dar, como hacemos siempre, el pie a Seba para que comience con su planteo, que también lo hace. Solamente a los que están viendo por el canal, algunas redes de nuestro grupo, que ahí nos pueden contactar, y empezar a hacer un resumen. Lo que vamos a hacer en estos 20 minutos es hacer un resumen de todo lo que fue el ciclo, algunas cosas que nos dejaron, y obviamente que se puedan plantear ahora también en el debate. Así que vamos a comenzar, Seba, te doy Dale. la palabra. Bueno, un poco una pregunta que nos ha surgido en todo este tiempo que venimos trabajando y que nos parece que es una pregunta compartida. Lo que vimos en este ciclo de reuniones es que hay un montón de preguntas compartidas que empezamos a contestar de a poco, o que a veces la contestamos solo, o a veces la podemos contestar en grupos y en conjunto de profesionales. Pero básicamente es pensar si existe un campo de la neurociencia musculoesquelética o si habrá que llamarle de otra manera. Lo que veníamos viendo en el desarrollo tanto en lo grupal concreto nuestro como en los diferentes grupos que participaron y que invitamos a participar y a los profesionales, es que había una cuestión de pregunta, de qué estudiamos, hasta dónde va el área de incumbencia de uno con respecto al otro. En esto, no solo de la readaptación, yo lo diría de la cuestión del movimiento, ¿no? Esta cuestión del movimiento que tiene tanta forma de ser visto y tantos abordajes que queda ahí entre difuso y concreto. Entonces, en parte pensar que en nuestra historia de estos 6, 7 años de grupo que llevamos, que se nos ha ido integrando gente por suerte, pensar que ya había una pregunta ahí hasta hoy y por eso también generamos este ciclo que ustedes están cordialmente y los chicos que están viendo y los profesionales que están viendo desde YouTube también lo hicieron con nosotros. Creo que se formó una sola unidad y eso está bueno. Por eso vamos a repasar un poquito lo que nos pasó a nosotros, corto, lo que pasó en este ciclo y por qué lo armamos nosotros y cómo llegamos a este concepto de neurociencia musculoesquelética, básicamente. A nosotros en nuestra historia lo que nos pasó es habernos encontrado a pensar en algún momento, primeramente con Lucas, después con Esteban y con Marco, básicamente, y todos los que nos han rodeado, los amigos que colaboran de diferentes campos, dice, bueno, a ver, ¿cómo nos preguntamos esto? Por un lado, nosotros veníamos de la cuestión más cercana, en el caso de Lucas, de la medicina, de la kinesiología y en mi caso de la psicología, pero más que nada del entrenamiento y la educación física, ¿no? Se cruzaba lo motor, se cruzaba el dolor. Entonces empezaban a surgir preguntas que a lo primero lo contestamos de una manera, que fue una manera, yo diría, multidisciplinaria, ¿no? Un poco todos ahí cuestionándonos, preguntándonos y articulando. Pasamos por una manera un poco más integrada, que se habló mucho también en el ciclo de reuniones, la mirada de la interdisciplina, ¿no? Pasar de una multidisciplina a una interdisciplina, donde hay especialistas en debate, articulando alguna forma en común. Ahora, en un momento decidimos pasar a intentar algo más, que es lo de la transdisciplina, que hemos nombrado mucho acá, pero que no es tan sencillo, porque también necesita de la colaboración de todo lo que estamos integrando ese pensamiento. Ahí tenemos preguntas y la transdisciplina necesita de que
el otro que opina diferente me cuestione y yo dejar que ese límite pase. Creo que es el lugar donde surge lo rico, lo importante. Yo creo que, al menos en esta historia de nuestro grupo, en un momento hubo un quiebre que fue ese. Fue el de decir, bueno, cuando nos vamos a reunir a pensar o a estudiar, en vez de ir a imponer mi postura dentro de mi mirada y mi paradigma, dejo que, o sea, me interesaba más ir a ver qué decían los otros sobre las preguntas que yo tenía que ir a dar una respuesta yo. Y me parece que estamos todos, o la mayoría de nosotros, en ese campo. Inclusive pensábamos mucho en este paradigma que ha surgido en la fisioterapia y en la kinesiología de lo biopsicosocial, ¿no? Y un paradigma que cuestiona de otro lugar, ya no estrictamente lo biológico, lo biomecánico, sino que empieza a plantear cuestiones más relacionadas con lo que trae esa persona desde su entorno, desde su situación social, desde su propia constitución psicológica, ¿no? Y nos parece que inclusive un paradigma que si planteamos algo más, que esta es la propuesta que lanzamos hacia ustedes, si planteamos algo más, aún así queda chico, ¿no? Como decíamos, lo interdisciplinario, que podría ser esto de lo biopsicosocial, que da grandes respuestas y buenas miradas a las preguntas que tenemos todos, nosotros creemos que debe ser o debemos intentar superarlo, debemos pensar en algo aún más integrado. Nosotros le pusimos la palabra más condensado, porque no sabemos hasta dónde termina lo cognitivo, hasta dónde va lo emocional, hasta dónde va lo sensomotor, porque la biología nos demuestra eso, que no hay un límite concreto. Entonces, un poco la idea es separar lo menos posible, separar las cosas lo menos posible. Y en eso sí hay que tener una apertura, y hay que correrse, y hay que dejarse invadir un poco por el otro, que un poco creo que es lo que ha pasado, o mucho de lo que ha pasado en este ciclo de reuniones, y sobre todo en el intercambio final, y el intercambio que podemos tener con la gente que mira por YouTube, que también no es un pilar fundamental de esto que intentamos. Entonces, abrir un poco la idea de lo que nos pasó a nosotros en 5, 6, 7 años de trabajo, porque tal vez le pueda estar pasando a ustedes individualmente o a ustedes como grupo de investigación y trabajo. ¿Habrá un campo de la neurociencia musculoesquelética o un campo común que integre a toda esta fauna o zoológico que nosotros hemos agrupado acá un poco, porque ha habido psicólogos, psicomotricistas, entrenadores, directores técnicos, readaptadores, voy a leer porque me voy a olvidar de algunos, odontólogos, médicos y hasta un físico, no físico, un preparador físico, sino un físico que la verdad que hizo unos aportes que nos ha interesado a todos. Un osteópata, perdón, ahí alguien más que me suma, ¿no? Somos una especie de comunidad, diría yo, para no llamarle fauna, somos una comunidad que está intentando buscar. Entonces lanzamos esta pregunta, ¿hay un campo en común? Que no sería una disciplina sería algo más limitado, ¿no? Bueno, pertenecemos a esta disciplina, ¿hay un campo común que se puede entrar y salir a ver qué está pasando en este momento? Que podamos compartir inclusive investigación, que podamos compartir conocimiento y que cada uno se nutra por donde le convenga o mejor lo lleve. Así que nuestra historia nos hace esa pregunta, llegamos hasta acá y creo que el ciclo de reuniones, como va a decir un poquito ahora Lucas, se cuestionó eso. Adelante, comodero. Bueno, y vamos a hacer un repaso del ciclo que creo que, bueno, solamente acotar algunas cosas o algunas conclusiones que fuimos armando y hablando con el grupo después de cada reunión, que la verdad que consideramos que nos nutrió mucho a nosotros como grupo y en general me parece que hubo una valoración por parte de muchos de los profesionales, compañeros y amigos que integraron este grupo. Y empezamos con la primera reunión, que fue aprendizaje motor. Nosotros planteamos 4 reuniones con 4 ejes distintos, pero que consideramos que están incluidos, están inmersos en este campo de la neurociencia musculoesquelética. Y elegimos comenzar con el aprendizaje motor. Nos pareció que esto era algo común a todos los profesionales que nos dedicamos a la ciencia del movimiento, más allá de la disciplina que estemos
ejerciendo y que creo que buscábamos responder o empezar a plantear ciertas preguntas que tanto Antonio, Seba como Tiago nos dieron sus perspectivas o distintas perspectivas con las que podemos abordar al aprendizaje motor y desde una mirada neurobiológica como hizo Tiago, otra mirada sistémica como la dio Antonio o en activa como habló Sebastián, de este proceso, cómo nosotros podemos organizar este proceso y entender que tal vez nuestro trabajo, en general con el entrenamiento, por ejemplo, es un proceso organizador del aprendizaje motor. Yo creo que esa es una conclusión, por lo menos que veníamos planteando con el grupo y que creo que quedó bastante claro, que tenemos distintas herramientas y la mirada teórica es muy importante, y esto y la evidencia científica también, de cómo nosotros a través del entrenamiento podemos organizar a este aprendizaje motor o a este deportista, a este paciente con el que estamos trabajando. La segunda reunión la dedicamos a lo que es la educación, el vínculo terapéutico y el movimiento, que participaron Federico Lande, Adrián Nelson y Álvaro Pinteño, en donde yo creo que la pregunta principal que nos hacíamos es cómo potenciamos este proceso terapéutico. Sabemos que tenemos una gran herramienta, cada una de nuestras disciplinas, que se relaciona tal vez con el entrenamiento, con el aprendizaje motor, con el movimiento, pero cómo potenciamos esas herramientas, cómo potenciamos nuestro trabajo terapéutico. Y sobre todo una de las preguntas que también surgen, creo que a varios colegas, de cómo mejoramos la adherencia a este proceso de aprendizaje. Y acá Federico nos habló de algunas herramientas desde las perspectivas de la psicología cognitivos comportamentales, de cómo modificar o qué herramientas, qué recursos podemos tener de acuerdo a la historia del paciente, de acuerdo al momento de ese deportista o de esa persona que está trabajando con nosotros, en cómo modificar ese comportamiento, cómo generar nuevos hábitos o modificar ciertos hábitos. Lo mismo, después Nelson nos habló sobre la importancia de la educación en el abordaje del dolor y en el abordaje de la fisioterapia, en el abordaje de la rehabilitación en general, ¿sí? Cómo podemos intentar cómo podemos informar, qué tenemos que informar y cuándo lo tenemos que informar y de qué manera, y dio algunos ejemplos que nos parecieron muy interesantes, desde algunas cuestiones, hasta desde la semántica y demás, desde las metáforas, ¿no? Y cómo con esos recursos podemos afianzar algo que habló bastante Álvaro, que fue lo de la alianza terapéutica, ¿sí? Y una conclusión, creo yo, de esta reunión es que la alianza terapéutica es un potenciador de cualquier herramienta y cualquier recurso que nosotros tengamos como profesionales, ¿sí? Si nosotros tenemos un buen vínculo terapéutico, probablemente tengamos mejores resultados trabajando con esa persona. La tercera reunión, que este tema fue surgiendo desde la primera reunión, tanto en aprendizaje motor como en el de educación, vínculo y movimiento, que es el dolor. Yo creo que es algo transversal que no solamente nos involucra a los fisioterapeutas, a los kinesiólogos, sino también involucra obviamente a los médicos, pero también a los psicólogos, a los entrenadores, a los profesores de educación física, y intentar de entender un poco más qué es el dolor, sobre todo qué pasa en estas personas que tienen dolor persistente, dolor de larga data, y Mar habló sobre la incertidumbre en ese proceso terapéutico, en las personas con dolor, también en la incertidumbre que tenemos como profesionales cuando estamos trabajando con personas que pasan estas condiciones, y una mirada que viene también haciendo bastante auge
en los últimos años, que es el paradigma de lo biopsicosocial, que amplió esta mirada biomédica que se tenía del dolor e integrando a nuestro razonamiento clínico otros factores, desde lo psicológico, desde lo social, haciendo un abordaje mucho más integral, pero también planteamos algunas perspectivas distintas, como se hablaba hace un momento, sobre los sistemas dinámicos complejos, por ejemplo, sobre el enactivismo. Intentar de ver al dolor desde un paradigma de la complejidad, donde demanda algo más superador que creemos nosotros que lo biopsicosocial, en donde esta persona se autoorganiza y este sujeto empieza a ser parte de este medio ambiente que lo rodea, y su dolor es una característica de esta persona, y no es algo que viene o se va, ¿sí? Entonces creo que fueron cosas que nos dejaron bastante claro las miradas tanto de Mar como la de Miguel cuando abordamos este tema. Y por último, bueno, lo acabaron de escuchar, sobre la readaptación de las lesiones, decidimos terminar este tema también porque se viene encadenando todo lo que venimos hablando, y creo que una perspectiva de la neurociencia musculoesquelética es fundamental en la readaptación de las lesiones. No tengo mucho más para agregar de lo que hablaron Romina, lo que habló Ricky hace un momento. Cómo también no solamente tenemos que mirar lo musculoesquelético y toda esta cuestión que sin duda es sumamente importante y que nos ha dado muchos resultados en el pasado, también con muchas falencias, y que las neurociencias y toda esta mirada desde la complejidad creo que es algo superador en este ámbito de la readaptación de las lesiones deportivas, sabiendo también que la complejidad es mucho más que el cerebro, y actualmente estamos conociendo qué es lo que está sucediendo en este órgano tan maravilloso que es el cerebro, pero sin perder de vista y perder el contexto de que estamos hablando de una persona en su globalidad, con su interpretación, con su contexto en general. Creo que es algo también que se viene trabajando en los últimos años, al salir de esta mirada neurocentrista para hacer algo mucho más condensado. Así que, básicamente, estas son las ideas que nos dejaron, por lo menos a nosotros en cada reunión, y continuar con esta pregunta que nos estábamos haciendo de la neurociencia musculoesquelética como campo de estudio. Así que bueno, Seba, te dejo a vos. Sí, nosotros en algún momento un poco generamos este nombre, esta idea, este concepto, que terminó siendo una capacitación o en nuestro caso una certificación, como muchos de los grupos que han participado de este ciclo tienen en sus países, y darnos la chance a pensar en esto, ¿no? No será un campo común, nosotros le pusimos este nombre, podrá tener otros, un campo común que nos aúne y que nos permita avanzar para responder esa pregunta que decíamos, seguir lo que a propósito. Entonces, un poquito, esta es la pregunta completa y la respuesta que nosotros encontramos hasta ahora, y quisiéramos escucharlo después de ustedes, que sea un campo y no una disciplina que nos permita comprender e intervenir, sobre todo eso, que tenga una dimensión tanto teórica como práctica, porque si no, no le encontramos demasiado sentido. Sí que sea transversal, sí que sea una puerta abierta, tal vez para que haya especialistas en este campo, porque no soñar un poco con eso, ¿no? Que haya los especialistas en el campo de la neurociencia musculoesquelética, o que sea un campo de puertas abiertas donde permita que cualquier profesional cercano entre y salga, lleve información desde acá, porque lo que nos parece es que básicamente esto es un desafío que nosotros tenemos que lanzar hacia adelante, y que lo podemos llevar adelante, sobre todo, primero, delimitarlo un poco, si está dentro de la ciencia del movimiento, sería la pregunta, de las ciencias
musculoesquelética, de las neurociencias, de la fisiatría, de la fisioterapia, de la kinesiología, no lo sabemos todavía. Pero sí sabemos que hay algo acá, hay algo que era un germen y que nosotros vamos a hacer bastante, vamos a empujar y si nos acompaña mejor para que surja y sea algo más. Y por último decir, ¿no? ¿Qué integraría este campo? Bueno, obviamente la investigación, que formalmente, académicamente o informalmente, la mayoría de nosotros estamos llevando a cabo, tanto en la clínica, en el campo de juego, en ese espacio del deporte o de la motricidad. Eso tiene que estar obviamente garantizado. Después, llevarlo a las formaciones, que cada uno de nosotros lo está haciendo, los conceptos, la teoría que vamos generando, llevarlo a las formaciones para que haya otro tipo de feedback y de debate, que nos parece central. A la clínica, por supuesto, porque si no tiene una bajada práctica, todo lo que vamos generando no tiene sentido. Y también ponemos, no solo la clínica, sino esto, el campo de la acción, de la motricidad, en donde se la encuentre. Y por último, esto que hoy en redes es tan común, que es la divulgación, ¿no? Si nos vamos a meter en esto, hacer una divulgación responsable. A veces nos encontramos por los apremios de las redes sociales en una necesidad de subir cosas y demás, y que tal vez todo lo bueno que tiene esto de que nos conozcan y de que la información circule y que tengamos un diálogo directo con mucha gente de muchos lugares nos lleva a que esta divulgación a veces pierda esa calidad, ¿no? Me parece que en estos 5 lugares, si nos lanzamos hacia un campo en común, que después veremos dentro de qué está, tenemos que ser responsables en la divulgación, en las formaciones, nuestra parte clínica y en las investigaciones. Así que por este lado, solamente agradecimientos. Somos los que estamos ahí, en realidad, somos los que estamos ahí hace unos meses atrás, ¿no? Cuando se podía estar más cerca. Como ven, estamos un poco lejos, estamos como anticipando esta nueva normalidad, ¿no? Porque estamos ahí un poco lejos y un poco cerca. Somos este grupo, que es uno más, y que agradece a todos ustedes, a Marco, a Esteban, a Lucas, por ser parte, y a todos ustedes por seguirnos, por embarcarse en esto que era una propuesta, y por seguirnos. Y estamos muy interesados en que este último debate tenga el nivel que tuvo los otros, y agradecerle a la gente que está mirando por YouTube. Desde este grupo, nada más que eso, agradecer una vez más, y por supuesto que esperarlos en la próxima propuesta que surjan, tanto de sus grupos o de sus inquietudes, estamos abiertos para participar, o de las nuestras, que ya tenemos varias ideas pensadas y vamos a seguir molestando para que nos ayuden un poco con esto.